jueves. Y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y a los radioescuchas y trayendo a cuento quizás recuerdo, Pascal, relativo al día 12 de diciembre, cuando el presidente presentó la iniciativa de reforma educativa allá en su tradicional conferencia de prensa y al presentarla dijo: compromiso cumplido. Pues lo cierto, Pascal, cuando la firmó fue que hizo esa frase. Lo cierto, Pascal, es que esa reforma, que por un lado abroga la reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto y a la vez impulsa la de este nuevo gobierno, lo cierto es que todavía no sabemos si está cumplido ese compromiso. Y digo, los maestros dicen que no, bueno, los de la coordinadora dicen que no. Ese es un punto. Pero lo cierto es que quedan 3 semanas para concluir el periodo ordinario de sesiones. Alrededor hay quienes dicen que hay 11, hay quienes dicen que hay 12 sesiones, y la reforma educativa, aun cuando ya está dictaminada, no ha sido aprobada. Y en ese sentido falta por ver si realmente se va a cumplir el compromiso con los maestros, pero también con los niños y sobre todo con la educación que el actual gobierno presentó, no como de calidad, sino de excelencia, dijo. Entonces, imagínate el escenario, querido René, que digamos ya hay un dictamen en Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados. Digamos ya hay un consenso de los partidos. Imagínate que por dar gusto a la coordinadora se logra a través de la mayoría de Morena modificar el dictamen y luego someterlo al Pleno. E imagínate que a la oposición, si lograse mantenerse unida, pues junte los suficientes votos para impedir que eso se convierta en reforma constitucional. Estaríamos en una situación verdaderamente complicada. Para allá vamos, Pascal, para allá vamos, porque es muy interesante lo que está ocurriendo. Primero, hay que recordar que hace apenas un par de días el coordinador parlamentario de Morena dijo que no hay prisa y que no se presentará al Pleno el dictamen que tú señalas, sino hasta que la coordinadora le dé su visto bueno. Pero sí hay prisa, Pascal. Sí hay prisa, porque incluso se ha llegado ya a hablar de postergar a un periodo extraordinario la aprobación de ese dictamen, y hablar de un periodo extraordinario nos lleva, en el mejor de los casos, a mayo, en el extremo a junio, pero después de la elección. Claro, porque hay elección. Exacto, pero después de la elección, bueno, son 6 estados. Sí, pero con Puebla y Baja California. Así es. Pues es complicado, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay prisa, Pascal. Ajá. Porque si nos vamos a junio, nos quedaría todavía pendiente las leyes reglamentarias, claro, ya no el nivel constitucional, pero sí el nivel reglamentario de la reforma educativa, y por consecuencia esta ya no podría entrar en vigor en términos de instrumentación en el año escolar 19-20. En el mejor de los casos entraría en el 2021, sí, y aquí el tiempo sí que cuenta. Lo cual además dejaría vigente el actual marco legal de la educación. Sí, ¿no? Y entonces el compromiso no está cumplido. Pues no. Ahora, lo que tú dices me parece que lo que está ocurriendo pone de relieve 2 cuestiones fundamentales. Una, ¿quién lleva el mando y la rectoría en materia educativa? Y la segunda, ¿cuál es la capacidad, justamente lo que tú decías, del partido en el gobierno, Morena? Y digo partido en el gobierno para referirme tanto a la mayoría parlamentaria en Cámara de Diputados y desde luego al propio Poder Ejecutivo. ¿Quién trae por ese lado? Si el partido en el gobierno tiene la capacidad de articular su actuación y de negociar lo que tú dices a diestra y a siniestra. En cuanto a quién lleva el mando, Pascal, al parecer, y al menos hasta ahorita, quien lo trae es la coordinadora. Ella dice qué, ella dice cuándo, y ella dice de qué modo. Sí, cómo. Y esto resulta paradójico, porque resulta que, pese a contar con una mayoría parlamentaria, Morena, quien trae el mando es una minoría magisterial disidente, cosa que es un poco absurda, pero al menos la realidad ahí nos lleva. Y en ese sentido,
aquella frase que decía Mario Delgado, el diputado de Morena, coordinador de su fracción, en el sentido de que no quedaría ni una coma, está ocurriendo lo contrario. Él, Mario Moreno, le está poniendo comas, abre paréntesis, elimina, dice él, términos malditos, e incluso asegura que el magisterio disidente al dictamen deberá quedar satisfecho. Y entonces eso nos lleva perfecto, pero entonces no cuenta con el proyecto de reforma, diría yo, complementario de la oposición, y por lo mismo tampoco con sus votos. De ser esa la situación, tampoco cuenta, aún con los votos del magisterio, con la mayoría, y nos vamos a meter en un apuro. Desde luego puede tratarse de una mera estrategia de negociación, pero sí, va a tener que tener un resultado. Exacto, pero si detrás de ello estamos verdaderamente, en vez de quitando, poniendo comas, abriendo paréntesis y eliminando los términos centrales de la reforma, creo que el presidente habrá cumplido su compromiso con una porción del magisterio, sí, no con el conjunto de y muchísimo menos con los educandos. ¿Se puede quedar bien en esto con Dios y con el diablo? No creo. No, esa es la parte interesante. Y la segunda, Pascal, ¿qué capacidad tiene Morena de apoyarse, por absurdo que parezca, apoyarse en la oposición, de tal suerte de hacer un balance entre la necedad del magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y apoyarse en los peros que le pondría la oposición parlamentaria, y en ese sentido lograr un proyecto equilibrado y comprometido con los maestros y con los niños? Acabamos de verlo en el Senado, en el tema de la CRE, el poder que tiene una minoría cuando se mantiene unida, cuando impide alcanzar el voto calificado, la mayoría calificada, pues es enorme ese poder. Ahora, el punto es que no solo, ya jugarnos la educación después de tantas y tantas y tantas reformas que no permiten elaborar una política pública consistente y perdurable, va a poner de relieve quién trae el mando, Pascal. Y eso que el presidente asegura que lo trae, habrá que verlo. Y dos, habrá que ver en manos de quién queda la rectoría de la educación, del Estado o del magisterio, de un gremio. Pero yo creo que eso lo vamos a ver ya en breve. Estamos en tiempos interesantes y estamos por muy ver, interesantes. Pues no sé si la resolución, pero sí momentos clave de esta discusión. Querido René, te agradezco mucho. Soy yo quien te agradece. Gracias.